Vamos a abrir la Escritura en varias porciones esta mañana. La semana pasada terminamos la serie del Ordo Salutis, ¿se acuerdan? El orden de la salvación. Vamos a comenzar esta mañana en la profecía de Isaías, capítulo 53, hablando del siervo del Señor. Y luego vamos a ir a algunas porciones en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 53, verso 7, si se quiere poner en pie para leer la Escritura, si la tiene. Isaías capítulo 53, verso 7, dice la profecía de Isaías, hablando de Jesucristo, el Mesías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos ahora a capítulo 1 de Juan, Evangelio de Juan. Estoy leyendo en orden. Juan capítulo 1, verso 29. Palabras de Juan el Bautista. Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, estas son las palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos ahora a 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora al capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Terminamos en Apocalipsis ahora, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra que hemos abierto. Te pido, Señor, que nos bendigas estudiando tu palabra, que nos hables, que nos enseñes, que traigas a nuestra memoria, que refresque nuestra memoria, que oxigene nuestros pensamientos, Señor. Vivimos en un mundo en el que somos constantemente bombardeados con imágenes, con ideas, con sonidos, con melodías. Somos, Señor, objeto de los ataques del ambiente espiritual que es contra tuya. Oímos muchas cosas, oímos quejas, reclamos, sentencias, declaraciones, difamaciones, herejías, contradicciones. Estamos constantemente oyendo, pero ahora
Señor, hemos venido para oír tu voz, hemos oído para oír tu palabra y pido que nos hables poderosamente. Enséñanos, Señor, haznos, por favor, objeto de tu influencia esta mañana. Bendice a mis hermanos, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estos pueden tomar asiento. Permítame, por favor, leer otra vez. Me faltaron 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20. Hay una palabra importante ahí. Dice el verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, escucha esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Una de las cosas que dijo Martín Lutero, bueno, él dijo muchas cosas, ¿no? Y de hecho a mí me gusta recopilar, almacenar, anotar dichos de personas. Y tengo varios de Lutero. Y él dijo una que me gusta y que yo creo que tiene que ver con el mensaje de hoy. Y es que él dijo, el Evangelio debería ser predicado todos los días. Él estaba hablando de que el Evangelio debería ser oído por nosotros todos los días. Y luego añadió, porque todos los días lo olvidamos. Todos los días lo olvidamos. Deberíamos oír el Evangelio fresco todos los días, porque todos los días perdemos algo. Y yo quiero esta mañana no enseñar nada nuevo, la verdad, en cuanto al texto, nada nuevo, pero quiero enseñar algo completamente nuevo esta mañana. ¿Qué es? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio siempre es nuevo. El Evangelio siempre viene a nosotros para refrescarnos, para oxigenarnos, para ayudarnos a sacar de nuestra mente todo aquello que oímos toda la semana, todo el día. Como decía la oración, quejas, reclamos, chismes, comentarios, análisis, críticas, etcétera, etcétera. Estamos oyendo. Necesitamos oír algo esta mañana que venga del cielo, que venga de lo alto, que venga a renovarnos, que venga a oxigenarnos, que venga a renovar nuestra mente. Romanos 12, Pablo dice y habla de la importancia de la renovación de nuestra mente. ¿Por qué es importante la renovación de la mente? Porque lo que nosotros pensamos es lo que hacemos. Las acciones son hijas del pensamiento. Todo aquello que finalmente hacemos es algo que primero hemos pensado. Aquello que tú haces, aquello que se concreta en actos, es algo que se generó en la cámara secreta de los pensamientos. Usted sabe que la Biblia habla de la cámara secreta de los pensamientos. Ahí donde tú le das vuelta, le das vuelta, le das vuelta. ¿Cuántos de ustedes le dan vuelta a cosas en la mente? Y algunos le dan tanta vuelta que se obsesionan con cosas. Entonces necesitamos, hermanos, escuchar algo completamente nuevo esta mañana. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Esto es una parte del discurso de Pedro. Usted recordará, en el día de Pentecostés,
Hechos capítulo 2, versos 22 y 23. Dice así: varones israelitas. Pedro está hablando con la gente que se agolpó luego que fuera testigo del derramamiento del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, dando por inaugurado la iglesia. Bueno, algunos dicen que la iglesia fue inaugurada en Hechos 15 o otros en Hechos 2. Pedro está hablando con esta gente, le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, está hablando de Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era, ¿qué dice? Imposible. Venció la muerte, porque la muerte no tenía la capacidad. Para la muerte era imposible retenerlo en la tumba. Por eso nuestro Señor Jesucristo resucitó, porque la muerte no tenía poder sobre él. Hemos leído algunos versículos, 1 Pedro, por ejemplo, Apocalipsis, hablándonos del Cordero de Dios. Recuerde que Juan 1:29, Juan se refiere a Jesús hablando como el Cordero de Dios. Y cuando habla del Cordero de Dios, está hablando de aquel sacrificio único y verdadero, único y suficiente, que Jesús iba a ofrecer en beneficio de los escogidos. Juan lo llama el Cordero de Dios. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el sistema levítico, ¿cierto?, era un sistema de sacrificio de animales. Animales morían cada día. Así que imagínate la cantidad de sangre que corría por el torrente de Cedrón. Si hoy Israel volviera a los sacrificios, al sistema levítico, se levantarían quejas de los animalistas contra el pueblo judío. Imagínese eso. ¿Cómo es posible que estén matando tantos animales? Bueno, en ese tiempo los animales tenían que morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Entonces alguien tenía que morir por el hombre, el inocente. Todos esos animales solo eran el anticipo, el prototipo, el anticipo de Jesús, quien iba a ser el verdadero y gran y satisfactorio sacrificio, una vez y para siempre. De hecho, una vez que Jesús murió, años después el templo dejó de existir, porque el sistema levítico ya no era necesario, porque el Cordero de Dios ya había sido ofrecido una vez y para siempre. Pero aquí nos dice en estos versículos que Él fue entregado por nosotros antes de la fundación del mundo. Ahora se produce en nosotros una división, una pregunta. Si Jesús murió hace casi 2000 años, ¿por qué la Biblia dice que Cristo fue entregado, que Él murió antes de la fundación del mundo? ¿Cuándo fue entregado entonces Jesús? ¿Antes de la fundación del mundo o cuando murió en la cruz? ¿Cuál es la respuesta? ¿Murió antes o murió en la cruz? ¿No les llama la atención porque la Biblia menciona eso? Que fue
dice, entregado por el determinado consejo. Es un consejo anticipado. Pero ¿qué dice Primera Pedro? Primera Pedro dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis dice que fue antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña que Cristo murió hace 2000 años. ¿Cuándo murió entonces? ¿Cuándo? La respuesta es ambas. Entonces, ¿el Señor murió 2 veces? Quiero explicarles esto. Recuerde que nosotros vivimos en la dimensión que se llama tiempo. ¿Ok? Tiempo. Ayer, hoy, mañana. Todo funciona en ayer, hoy, mañana. Ayer tuvimos un rico tiempo en la piscina, disfrutamos, ¿cierto? Eso fue ayer. Hoy estamos aquí, mañana volveremos al trabajo. Ayer, hoy, mañana. Cosas sucesivas pasan, una detrás de otra, una detrás de otra. Tiempo, estamos limitados a tiempo, ¿ok? Tenemos un origen y tendremos un fin. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces vivimos en la esfera, en la dimensión del tiempo, pero nuestro Dios, Isaías 57:15, nos dice que Él está por sobre el tiempo. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no está sujeto, Él no está limitado, Él no está delimitado por el tiempo. Nosotros sí. Y todo lo que nosotros podemos entender es en el concepto de tiempo. Eventos sucesivos, uno detrás de otro. Pasado, presente y futuro. Pero nuestro Dios no está sujeto a tiempo. Él no está limitado, no está circunscrito a tiempo. Él está por sobre el tiempo. Él está en otra dimensión. La eternidad. Él es eterno. Para Él los días, los años no le afectan. Lamentablemente a nosotros sí. Los años nos afectan, ¿sí o no? Sí. Pero Dios no. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Que la Biblia dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Lo que ocurre es que en la mente de Dios, el Cordero inocente fue ofrecido desde antes de los tiempos y las edades, antes que Dios fundara la tierra, antes que Dios mandara a crear el universo, Dios ordenara la creación del universo. En la mente y en el corazón de Dios ya había un Cordero que había sido inmolado y ofrecido en favor de nosotros. Si ponemos este púlpito como el tiempo, comenzando desde acá, cuando Dios ordena la creación de la materia, cuando Dios llama a la existencia los universos, las galaxias, las constelaciones, los planetas, las estrellas, y comienza el proceso de creación en el primer día, segundo día, tercer día, séptimo día, cuando Dios descansa, el hombre, Edén, la caída. Cuando Dios, el diluvio en Génesis 6, Abraham, capítulo 12, después Isaac, Jacob, las tribus de Israel, luego viene cuando entran en Egipto, luego cuando pasan 400 años y luego tienen que salir con Moisés, cruzan el Mar Rojo, llegan a Canaán y ahí viene la conquista. Y después de la conquista, el reino de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús muere. Entonces lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, tuvo su cumplimiento en el tiempo y en el espacio. Lo que estaba en la mente de Dios y en el corazón de Dios tuvo su cumplimiento en el tiempo
y en el espacio. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahí tenemos Gálatas 4:4, este encuentro entre la eternidad de Dios y el tiempo humano. Se cruzan. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y este Hijo nació, Belén, Miqueas capítulo 5, verso 2. Este Hijo se crió en Nazaret, se levantó como un maestro, fue un profeta, vivió una vida perfecta y tuvo ese encuentro con la ira de Dios en la cruz del Calvario. Tenemos entonces la mente de Dios, el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que finalmente allí esa yuxtaposición, ese encuentro entre la eternidad y el tiempo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Entonces, en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, en los pensamientos eternos de Dios, ¿quién puede entender a Dios? ¿Quién puede comprender su mente? ¿Quién puede entender sus perfecciones y sus pensamientos perfectos? Somos demasiado pobres para entenderlo, para comprender. Por eso la Biblia nos da un pequeño vislumbre que lo que ocurrió en la cruz del Calvario ocurrió en tiempo. La crucifixión ocurrió en un punto del espacio-tiempo, pero la ofrenda por el pecado, por el hombre, ya había ocurrido en el corazón de Dios. ¿Cuánto me entienden lo que digo? Cuando nos metemos un poco en lo que Dios es, eso nos vuela la tapa de los sesos, porque no es habitual que nosotros pensemos, no es habitual, siempre estamos mirando tiempo, espacio, tiempo, espacio, tiempo, espacio, pero cuando la Biblia nos habla de eternidad, eso, hermanos, es asombroso. La cruz del Calvario fue un lugar literal. Es un hecho histórico, innegable. Jesús murió una muerte real, literal. No fue un fantasma, fue real, una muerte real. Derramó sangre real. Jesús sufrió una sepultura real y también tuvo una resurrección y una ascensión real. Pero lo que yo quiero enseñarles esta mañana, que todo esto que ocurrió casi 2000 años atrás, todo esto había sido pensado, meditado, determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios esto ya estaba hecho, solo que se hizo concreto 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Por eso recalco que en el Calvario lo que ocurrió ahí fue un hecho visible, medible, objetivo de algo que para Dios ocurrió antes de la fundación del mundo. Pensemos en eso, hermanos. Tenemos un Dios que no está delimitado, circunscrito, atrapado en tiempo, sino que tenemos un Dios fuera del tiempo, que está sobre el tiempo no lo domina, el tiempo no lo maneja, y Él ha determinado todo lo que acontece en este escenario que llamamos tiempo desde antes de la fundación del mundo. Para Dios el tema del pecado del hombre no fue algo que le sorprendió. No es que Él puso a Adán y Eva y Él pensó y Él creía que ellos iban a ser fieles para siempre. No, la caída de Adán no le sorprendió. Él ya lo había previsto desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y Él tenía este plan de redención desde antes de la fundación del mundo. No es que Él dijo, oh, Adán y Eva fallaron. ¿Qué hago ahora? Por favor, nuestro Dios no es así. Es por eso que las palabras de Pedro, Hechos 2, palabras que vamos a volver a leer. Hechos 2,
22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Verso 23. A este, está hablando de Jesús, entregado, quiero que pongan énfasis en ese verbo, entregado, y luego dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Piensa en eso. Él fue entregado, pero fue entregado por un determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto ya había sido previsto por Dios. Esto ya había sido por Dios, ya había sido ordenado. Y luego el segundo verbo, a este que fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento, prendisteis. Segundo verbo, prendisteis. Y tercer verbo, matasteis por manos de inicuos crucificándole. Lucas nos hace ver este registro de estos tres verbos del Señor Jesús. Fue entregado. Literalmente entregado quiere decir entregado por otro, dado a otros, dejado a la voluntad de otro. Literalmente la palabra quiere decir como tomar un bulto y entregarlo a otro, pasarlo a otro. El Señor Jesús fue entregado. Ustedes saben que lo que ocurrió con el Señor Jesús fue una traición. Él fue entregado, fue traicionado, fue puesto en manos de enemigos por otros. Y luego dice que fue prendido. La palabra prendido literalmente quiere decir fijado, atado. Y esto habla de haber sido fijado en un madero, atado, puesto ahí a la fuerza. Y lo tercero que menciona, que él fue muerto. Literalmente se le quitó la vida, arrebatar la vida. Lo que se nos dice acá es que Jesús murió, sufrió la cruz. Él fue entregado, crucificado y muerto. Tres palabras importantes. Fue entregado, crucificado y muerto. Pero luego nos dice que esto no ocurrió. Lo que le ocurrió a Cristo, esa entrega, que fuera entregado, crucificado y muerto, lo que Lucas nos va a explicar es que esto no fue causa del azar. Perdón. Que esto, lo que ocurrió con Jesús, no fue un acto casual, no fue mala suerte, no fue una cuestión del azar, no fue una cuestión de suerte, sino que ocurrió por algo. Y menciona, fue esto por el determinado consejo y anticipado conocimiento. Ahora, Lucas nos va a decir que esto que ocurrió, como dije, no fue mala suerte, no fue una suerte de situaciones negativas, de situaciones oscuras, sino que todo esto que ocurrió está sujeto a un propósito alto.
Y Lucas lo llama determinado consejo. Determinado. La palabra quiere decir determinado antes de tiempo. Esto fue, determinado, estas cosas que le ocurrieron a Cristo, entregado, prendido y muerto, son cosas que ocurrieron en el tiempo, espacio, pero fueron determinados desde antes. Fue un consejo firme, inamovible, prefijado, con anticipación. Hermano, lo que ocurrió en la cruz, cruento y todo, injusto y todo, sanguinario y todo, no ocurrió como un evento fortuito que ocurre en tiempo y espacio, sino que fue determinado desde antes en la mente y en el corazón de Dios. Fue un determinado consejo. Lucas 22 dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. El Señor Jesús comenzó su peregrinación a Jerusalén sabiendo lo que había para Él allí. Y Él dice: voy de acuerdo, camino de acuerdo, me enfilo hacia Jerusalén de acuerdo a lo que por mi Padre está determinado. Determinado consejo. La palabra consejo quiere decir voluntad, decisión acordada entre varios. Es un acuerdo, una resolución, lo que se ha decidido o determinado. Está hablando del decreto providencial de Dios. Lo que ocurrió en la cruz no fue una cuestión fortuita, no fue una cuestión inesperada, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios. Fue de un determinado consejo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, déjenme leerle lo que dice Matthew Henry respecto de esto. Él dice: los ejecutores de la muerte de Cristo cometieron el crimen más abominable de todos los siglos al crucificar por manos de inicuos al Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero el que movía a todos los hijos de la trama era el mismo Dios Padre, que por medio de esa muerte en la cruz se preveía a sí mismo del único sacrificio aceptable para la redención del mundo al precio de la sangre de su Hijo. Es así como la muerte de Jesús es la obra magna de Dios, la gran proeza por excelencia de su sabiduría, su poder y su infinito amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Lucas entonces? Que el Señor Jesús fue entregado por el determinado consejo desde antes. Y si bien es cierto que Jesús murió bajo el poder romano de Tiberio César, bajo el poder de Poncio Pilato, bajo el poder del Imperio Romano, pero fue el Padre desde antes de la fundación del mundo que lo entregó por nosotros. ¿Cómo es posible que el Padre entregara a su propio Hijo a morir de esa manera por beneficio a nosotros? Bueno, es así. Así es. Así es. Lo segundo que dice Lucas es que fue él entregado por anticipado conocimiento. Fue anticipado. La palabra anticipado quiere decir eso, conocimiento anticipado, conocimiento de antes. Hermanos,
La muerte de Cristo, y vuelvo al punto, no fue una cuestión casual, no fue mala suerte, no fue una conjunción de eventos terribles, fue el propósito de Dios. Fue el propósito de Dios en la eternidad de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una reunión solemne y magna, deciden que la segunda persona de la Trinidad tomaría forma humana y sería entregado por nosotros en la cruz. Fue algo que se decidió desde antes y que tuvo su concreción hace 2000 años atrás, ahí en la cruz del Calvario, en la ciudad de Jerusalén. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue una casualidad, no fue algo inesperado, no fue, como dije, una conjunción de eventos torcidos, fue el propósito de Dios. Quiero leerles Isaías 46, busquen su Biblia y márquelo, por favor. Isaías 46, Isaías 46, verso 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando Dios habla de sí mismo, dice: yo soy el que anuncia lo por venir. Yo anuncio lo por venir desde el principio. Es como si Dios mirara este púlpito y viera toda la historia de la raza humana de una sola vez. Para Dios no son eventos sucesivos uno tras otro, sino que Dios ve todo de una vez. Y desde antes de la fundación del mundo, Él anuncia lo por venir desde el principio. Por lo tanto, hermanos, en ese consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan. No me pregunte a mí cómo, porque ni yo sé, no lo entiendo tampoco. Pero así fue. Fue un consejo divino desde antes de la fundación del mundo para que la segunda persona de la Trinidad fuera ofrecido por nosotros, para morir por nosotros, por todos aquellos que Dios había escogido. Y ese nacimiento en Miqueas capítulo 5, verso 2, como dije: y tú, Belén Efrata, pequeña para ser nombrada entre todas las familias de Israel, de ti nacerá aquel, en Belén. Así que en la conjunción del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. En el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Ese Hijo que nació para morir, vino para morir, vino para ser entregado y cumplió su llamado, cumplió su ministerio, ofreciéndose por nosotros en la cruz, recibiendo sobre sí mismo toda la ira del Padre. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo murió en la cruz no por una conjunción fortuita de cosas y eventos nocivos, sino cumpliendo el propósito eterno de Dios. Termino con esto. Salmo 84, verso 9. Salmo 84.
Verso 9. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este salmo? Mira, oh Dios, mira. Le llama escudo nuestro. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el ungido acá? ¿Quién es el ungido por excelencia? Jesucristo. El nombre de Cristo quiere decir ungido. Y el salmista dice, pon los ojos sobre tu ungido. Pon los ojos sobre tu ungido, sobre Cristo. ¿Por qué está haciendo esa petición? ¿Por qué está rogando aquí que Dios ponga sus ojos sobre su ungido? Por la siguiente razón. Porque cuando Dios mira a su ungido, cuando Dios mira a Cristo, Él ve su Hijo precioso. Él ve a aquel que cumplió completamente las demandas de su santidad, cumplió las demandas de su ley, cumplió todo. Él es su Hijo amado. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó y se oyó esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia? En Él tengo complacencia. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, Señor, pon tus ojos en tu ungido, estamos diciendo, pon tus ojos en Él. No pongas tus ojos en mis fallas. ¿Cuántos tienen fallas acá? No pongas tus ojos en mis pecados. ¿Cuántos tienen pecado acá? No levanten la mano. Lo sé. Lo sé. No pongas tus ojos en mí. Pon tus ojos en el ungido, porque yo he sido puesto en Cristo. Él es, como dice el Salmo, escudo nuestro. Escudo nuestro. Mira, oh Dios, escudo nuestro. Tú eres mi escudo. Cuando Cristo es nuestro escudo, Él es nuestro escudo. Cuando yo diga, no, cuando nosotros decimos, no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Cristo, porque yo estoy cubierto, yo estoy vestido, yo estoy protegido. Él es mi escudo, Él es mi protección. Cuando tú miras a mí, estás viendo a Cristo, porque estoy cubierto en Cristo, estoy protegido en Él. Ese sacrificio perfecto que fue ordenado desde antes de la fundación del mundo es nuestro escudo, es nuestra protección. Cuando Dios mira a nosotros, no ve nuestras fallas, no nuestros errores, sino ve a Cristo. Qué precioso es saber que Él ve a Cristo. ¿No es hermoso eso? Hermanos, y esto es porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, ordenó todo lo que ocurre. Todo. Nada es casualidad. Me encontré con mi compañero de curso tantos años atrás. Qué buena suerte, porque él me habló de Cristo. No es buena suerte, propósitos divinos. Sandra nos contaba ayer que un día hablando con Pilar, se pusieron a hablar y Pilar le dijo, estoy yendo a una iglesia, te voy a invitar a mi iglesia. Y Sandra dijo, sí, invítame a tu iglesia. Pasó un año. Es una invitación un poco lenta. Esas invitaciones que se demoran. Te voy a invitar a mi iglesia. Pasó un año. Hasta que finalmente la Pilar se acordó y le dijo, ven a mi iglesia.
Y aquí tenemos a Sandra y a Hernán con nosotros. Sandra se bautizó ayer. Qué casualidad, ¿no? Propósitos eternos de Dios. Propósitos eternos de Dios. Plan perfecto. Objetivos perfectos. Desde antes de la fundación, Dios ha determinado todo lo que acontece. Si Él determinó la cosa más importante en la historia de la raza humana, que fuera la muerte de su Hijo, ¿tú crees que Él dejará a la suerte, al azar, las cosas que pasan en tu vida? Dios tiene todo orquestado y planificado, y nada ni nadie, no hay poder en el cielo, en la tierra o en el infierno que podrá impedir que Dios lleve a cabo sus planes, porque Él es el soberano y Él anuncia lo por venir desde el principio. Vamos a orar.